televidentes, bienvenidos a una nueva entrega de su merienda de té. Y bueno, ya estamos en el marco de lo que es la fecha en el que se conmemora ese evento que marcó la historia dominicana, como lo fue el 24 de abril del 1965, en el que ocurrió esa guerra civil. Y hoy, bueno, vamos a hablar con una persona que tiene todos esos datos bien frescos, porque es un investigador, un escritor, que ha dedicado su vida a investigar sobre estos acontecimientos y que obviamente estuvo ahí también. Con nosotros tenemos en el día de hoy al señor Guaroa Ubiñas Renville. Bienvenido, señor Guaroa. Saludos, mucho gusto. Un placer tenerlo aquí en la merienda. Cuéntenos, señor Guaroa, porque tengo entendido que usted es un investigador y que muchísimos datos que usted tiene ni siquiera aparecen en los libros de texto. Quisiera que usted me diga, y a esa juventud que no tiene mucho conocimiento de qué pasó en ese tiempo, ¿cuáles fueron las causas de que el pueblo se lanzara y se armara esta guerra civil? Sí, es muy interesante. El pueblo tendrá que asumir esa historia, porque la historia no se acaba con un hecho, y un hecho de esa envergadura. Ese es el hecho de envergadura más grande que se ha producido en la República Dominicana. Eso fue una insurrección. Aquí nosotros tenemos en nuestro país muchos problemas con eso de clasificar las cosas. Aquello fue una insurrección. Usted lee, por ejemplo, los escritos militares de Engels, un alemán, y le explica lo que es una insurrección. Es una cantidad de gente grandísima. El pueblo que se tiró a la calle. Inclusive ese fue un movimiento hecho fundamentalmente por los sectores más empobrecidos del país, los hijos de Machepa, porque ya venía una política en la cual el país estaba dividido entre los hijos de Machepa y los tutumpotes, ¿comprende? Y el que lanzó, ese fue un movimiento que fue conspirativo, producido después de tumbar al gobierno de Juan Bosch. Juan Bosch, después de todos esos años de dictadura, que la gente joven no entiende lo que es una dictadura como la de Trujillo. Entonces, que dice que ojalá que venga Trujillo. Señores, pero Trujillo no era un rolling alquecher. Yo soy de San Cristóbal, y bueno, cuando yo hice un trabajo un libro que se llama El niño y el bicornio, es un libro para tratar de explicar qué podía haber visto Trujillo en su infancia hasta su adultez. Wow. Porque investigando en San Cristóbal, ¿qué pasaba? Que el padre Meriño, que era presidente, fue 2 veces, que fulano, que llegó el primer carro a San Cristóbal, que hicieron la gente, que el río se desbordaba. Y como yo soy de allá, yo salí de allá a los 16 años, exactamente cuando mataron a Trujillo. Pero hablar de Trujillo no es una cosa sencilla. Un día iba yo para la Normal, y vi a Trujillo como de ahí, lo vi, coloradito. Él no era de ese color, pero se puso así, de ese color, le está comiendo bien. Tú has visto que la gente cuando come muy bien, mucha carne, sí, y se pone colorado, pero gente que tú lo has visto, que no tienes. Y ese hombre, porque los muchachos de la Normal no se pararon, hicieron escándalo, que ni lo vieron, porque él andaba tirado con una camisa de cuadro muy bonita y un sombrero blanco en un carrazo de esos Chevrolet de esa época. Ni lo vieron. Ese día suspendieron la clase, wow, porque mandaron a toda la autoridad, el jefe de la policía, el jefe de la guardia, el jefe a la gobernadora, a ver qué era lo que había pasado, que los muchachos no habían saludado a Trujillo. Ay, Dios mío, qué represión tan grande, ¿eh? Y entonces era una represión que yo leí en un libro sobre la represión que tenía Franco en España, que hablaba un escritor de que tú le pasabas por al lado a un calié, que era como le decíamos, y tú creías que él te leía el pensamiento. Tú le pasabas rápido porque no te leía el pensamiento. Y eso que tú no eras un antitrujillista ni un antinazi, ni simplemente que si él hacía un puente verde y tú decías, debieron haberlo pintado de azul, y lo oía un tipo de eso, te llevaba para la policía. Imagínese esa población viviendo ese miedo por tanto tiempo instaurado en su cerebro. Eso genera mucho trastorno de ansiedad y depresión. O sea, es una tristeza colectiva. Es una tristeza colectiva.
pero había una publicidad de 30 años y el clero dominicano, muy cómplice de eso, porque yo como un muchachito, yo recuerdo que decía, pero él es bueno porque mira dónde está en los curas, con unas copas de champán, salían en el periódico frecuentemente, en los periódicos, el Litín, que era el periódico. Bueno, pero la insurrección de abril sucedió como consecuencia de la Constitución del 63 y de la tumbada de Juan Bosch. Juan Bosch era un personaje, una gente lo considera un poco contradictorio en algunos aspectos, pero tenía una soberanía personal que hay que reconocerse. Exactamente. Soberanía personal, que quiere decir que tú piensas con tu cabeza, que no puede venir siendo tú un presidente, un embajador a decirte que va a hacer tal cosa. Tuvo problemas con Kennedy, que es un personaje que tiene una buena... La gente le gusta a Kennedy porque era buen mozo, ¿tú entiendes? Y además tuvo algunas ideas más o menos buenas. Pero Kennedy tuvo que ver con que lo tumbaran, tú sabes. Porque Kennedy quiso instaurar aquí un campamento con Cantave, un general haitiano, para tumbar a Duvalier, Kennedy. Y Juan Bosch dijo que no, se negó a que pusieran ese campamento. Pero Elvis Viña Román, que era el jefe del ejército de aquí, le dijo que sí, está bien. Y después Juan Bosch se dio cuenta que hasta 4 partes diferentes trasladaron el campamento. ¿Tú ves? Wow. Entonces Juan Bosch no iba a aceptar que en su país pusieran un campamento de eso, porque él decía que Duvalier fuera como fuera de malo, que todo el mundo sabe lo que era Duvalier, pero que el país no tenía derecho a eso, va a tener una confrontación. Después el clero y después los terratenientes, lo que se llama el complejo del oligárquico dominicano, que resurgió después de la caída de Trujillo, porque Trujillo lo tenía a todos esos apellidos que ustedes oyen aquí, dueños del mundo, y que se quieren llevar y que compran a Sanssouci, cosas por el estilo. Trujillo lo tenía agarrado, porque Trujillo, hay un libro que escribió Cordero Michel, pero no Emilio el historiador, sino el hermano que mataron en Maimón, que explica que Trujillo era un comerciante. Y cuando tú lees el libro te das cuenta porque está catalogado como uno de los primeros sociólogos dominicanos, ese muchacho, José Cordero Michel. Y lo fusilaron ahí. Yo llevé a Emilio donde fue más o menos que lo fusilaron. A Emilio, al profesor Emilio, porque éramos muy amigos. Y entonces, luego de que pasa la insurrección, o sea, ahí surge... ¿Tú te refieres al movimiento? El movimiento cogió de sorpresa a medio pueblo, el movimiento insurreccional, porque eso era una cosa que lo llevaba el PRD y varios militares que eran juanbosistas. Varios militares lo tenían muy callado. Fíjate que el 14 de junio, al segundo día fue que se integró. El PCD se integró primero porque había uno ahí que iba a las reuniones así. ¿Y qué era el 14 de junio? El 14 de junio era la organización más grande que había en la República Dominicana. O más grande no, más impulsiva. Dentro de las grandes, podría ser que el PRD tuviera más personas. Pero eso llenaba el Parque Independencia y el Conde hasta allá. Tú sabes, el 14 de junio. Pues el 14 de junio fue una organización, el líder era Manolo Tavares Justo. Pero Manolo Tavares Justo, precisamente después de que tumbaron a Juan Bosch, se fueron y se inmolaron, porque él dijo que si la oligarquía dominicana, la oligarquía es el grupo de familias que manejan un país. Esos son lo que llaman los poderes fácticos, que tú haces una ley, pero hay un grupo de gente que está en contra de la ley y barajan la ley no funciona. Eso está escrito, pero no funciona, porque... Ya, mire, el tiempo se nos hace muy, muy corto ya. Yo quisiera como que usted haga un resumen. Redondeara. Sí, con el tema de dónde surge Camaño y... Bueno, pues fíjate, ¿qué te digo? La insurrección, todo el mundo se tiró a la calle. Eso es lo que se llama una insurrección con deseo. Tú veías a la gente
y eso daba pena. Entonces, a la llegada de los americanos, la guerra ya no es entre las partes, porque hubo una batalla que fue la del 27 de abril, que fue la batalla del puente, y entonces la ha ganado el pueblo esa batalla, pero la ganó a base de, no se entiende, tú sabes, pasaban los aviones y mataban 10, 20, que desbaratados, gente que le quitaban la cabeza, un pedazo de brazo, y la gente salía huyendo, y volvían y se juntaban otra vez, y volvía el avión y mataron, según me dijo Monte Arrachi a mí, más de 1000 gente, pero yo creo que serían 800, 900 personas. Él se impresionó. Bueno, entonces después de eso, los americanos dijeron, hay que ir a ese país porque no desbaratar el ejército, y vinieron a reconstruir el ejército que se había destruido. Okay. Porque los Estados Unidos tienen tantos años haciendo ejércitos extraterritoriales. Todos esos golpes de Estado que tú has visto en América, ¿quiénes que lo han protagonizado? Militares. Y esos militares, a la orden de quién están, de los Estados Unidos. Eso se llaman ejércitos extraterritoriales. Entonces, ya para culminar, porque el tiempo se nos ha terminado, ¿cuáles fueron esos personajes como que más los que libraron esa batalla? Bueno, cuando se libró esa batalla la libró el pueblo. Meterse en la cabeza que fue el pueblo. El pueblo son toda esa gente que andan pidiendo ahora mismo, los que no se han muerto, que andan cuidando garajes por la parte alta. Esa gente son los héroes de esa situación. Nosotros participamos, pero nosotros participamos de una forma secundaria. La fuerza la daban ellos. ¿Tú entiendes? Okay. El pueblo es ese. Ahí apareció un militar insospechado, porque nadie iba a sospechar que Camaño iba a hacer eso, que se responsabilizó de la defensa de este país. Este país tiene que sentirse, aunque esté triste, aunque todavía no hayamos logrado, orgulloso de la clase de personas que produce, porque él se responsabilizó. Y entonces la guerra se convirtió no en una guerra aquí entre militares buenos y militares malos, no, la guerra se convirtió en una guerra patriótica. Ya tú tenías que defender tu país. Excelente. Bueno, ya se nos terminó el tiempo para que nos dé un último mensaje a esa juventud que nos está viendo. Bueno, esa juventud que nos está viendo, está muy difícil de que ellos se den cuenta de los niveles emocionales que tuvo ese proceso de la guerra del 65 y de los valores de la guerra del 65, porque vino después de eso una contrainsurgencia que hasta cogieron la capital en el gobierno de Balaguer. Y que busquen el libro que ha escrito el señor Ubiñas, un joven en la Guerra de Abril, para que se ilustren mejor de lo que fue ese acontecimiento. Bueno, muchísimas gracias, señor Ubiñas, por acompañarnos en el día de hoy. Lamentablemente que el tiempo es tan corto aquí en televisión y si Dios lo permite, nos veremos en la próxima semana. Bye. Mucho gusto.